Hola, pequeños aventureros. Bienvenidos a Historias del Arco Iris, donde la magia y la diversión nunca terminan. Prepárense para un cuento lleno de fantasía. En un bosque nevado donde los pinos crecían altos y fuertes, había uno llamado Verdecito. Era un pequeño árbol, más joven y delgado que sus compañeros. A pesar de su tamaño, soñaba con algo grande. Algún día seré un árbol de Navidad, decía mientras miraba las luces titilantes del pueblo cercano. Los árboles más grandes se burlaban de él. Verdecito, ni siquiera llegas al tamaño de un arbusto, gritaban entre risas. Pero Verdecito no se rendía. Aunque pequeño, sentía que tenía un propósito especial. Una mañana, mientras el sol derretía ligeramente la nieve, un grupo de ciervos pasó cerca de Verdecito. Entre ellos estaba Brillo, un joven ciervo curioso que solía explorar el bosque. ¿Por qué estás tan callado, Verdecito?, preguntó Brillo al notar su tristeza. No creen que pueda ser importante, respondió el pino. Solo porque soy pequeño. Brillo sonrió. Yo también soy pequeño, pero mi madre siempre dice que incluso los pequeños pueden hacer grandes cosas. Esa conversación llenó a Verdecito de esperanza. El invierno se intensificó, y el bosque quedó cubierto por una espesa capa de nieve. Verdecito luchó contra el frío para mantener sus ramas erguidas. Un día, un grupo de pájaros buscó refugio entre sus ramas. Ayúdanos, pequeño pino, pidió un petirrojo. No tenemos dónde protegernos del viento. Verdecito abrió sus ramas con orgullo, ofreciendo el único refugio disponible. Esa noche, los pájaros cantaron una melodía de agradecimiento, llenando el corazón de Verdecito de calidez. Unos días después, una familia llegó al bosque en busca de un árbol de Navidad. Debe ser alto, frondoso y perfecto, dijo el padre. Tomás, el hijo más pequeño, notó a Verdecito. ¿Y qué tal este árbol?, preguntó. Es demasiado pequeño, dijo su madre con amabilidad. Verdecito observó cómo elegían un árbol grande y hermoso, sintiendo que nunca lograría su sueño. Pero Tomás le dedicó una sonrisa antes de irse, lo que le dio un pequeño rayo de esperanza. Esa noche, una feroz ventisca golpeó el bosque. Los árboles más grandes crujían bajo la fuerza del viento, pero Verdecito, protegido por su pequeño tamaño, resistió. A la mañana siguiente, el bosque estaba cubierto de ramas caídas y nieve acumulada. Los animales que habían encontrado refugio con Verdecito lo miraron con admiración. Gracias por cuidarnos, dijo Brillo el ciervo. Sin ti, no lo habríamos logrado. Tomás volvió al bosque, decidido a buscar un árbol especial. Cuando vio a Verdecito cubierto de escarcha, algo en él brilló con calidez. Papá, mamá, este es el árbol que quiero, dijo con determinación. Aunque sus padres dudaron, Tomás insistió. No importa si no es grande. Este árbol tiene algo único. Finalmente, Verdecito fue llevado al hogar de Tomás. En casa, la familia decoró a Verdecito con esmero. Aunque era pequeño, lo llenaron de luces, guirnaldas y adornos hechos a mano. Tomás agregó un toque especial, una estrella dorada en la punta. Cuando terminaron, el pequeño pino brillaba con una luz cálida que llenó la sala. Los amigos y vecinos que visitaban la casa notaron algo único. Es el árbol más hermoso que hemos visto, decían. Verdecito comenzó a comprender que no era su tamaño lo que importaba, sino el amor y la alegría que podía transmitir. En la noche de Navidad, la familia se reunió alrededor de Verdecito para cantar villancicos. Los amigos y vecinos se unieron, trayendo más adornos y regalos para compartir. Verdecito se sintió lleno de orgullo. No solo era un árbol de Navidad, sino que se había convertido en el centro de una celebración llena de amor, amistad y calidez. Y así, Verdecito vivió la Navidad más especial de su vida. Desde entonces, su historia se contó entre los árboles del bosque, recordando que no importa el tamaño o la apariencia, lo importante es el impacto que dejamos en los demás. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Si te gustó, dale like y no olvides suscribirte y darle a la campanita para más aventuras mágicas en Historias del Arco Iris. Hasta la próxima, amigos.